Hola, ¿cómo están? A ver, yo pongo ya el tema del que vamos a hablar. Autoconocimiento y enneagrama. Bueno, bienvenidos, qué rico. Este es el primer live desde mi nuevo hogar. Me tiene muy feliz, pero es un edificio en construcción, entonces si hay ruido, bulla de algún tipo, ustedes ya me perdonarán. Pero bueno, hola, qué rico ver tanta gente conocida. Voy a buscar a Santi de una vez. Ahí invité ya a Santi que se va a conectar a través de la cuenta del taller Dynamo. Yo les cuento que este live para mí es súper especial porque, como les he dicho ya varias veces, este taller, por lo menos a mí, me cambió la vida. Fue algo que necesitaba entender, conocer para entender muchas cosas de mi vida. Y a raíz del taller, que son 5 semanas de muchas tareas, de mucho compromiso, pues me surgieron una gran cantidad de preguntas y lo quería compartir con ustedes. Santi, confírmame. Ahí te volví a mandar la invitación. Confírmame que me estés viendo. Eso. Ahora sí, Hola. Susi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Súper contento y muy honrado con la invitación. Igualmente, yo muy feliz de verdad que estés acá, que nos puedas compartir pues como ese conocimiento y toda esa experiencia que tú tienes a lo largo de los años. Estoy súper a la orden. Para lo que sea útil, para lo que sea útil. ¿Qué más, Susi? Valen, sí, va a quedar grabado el live, así que no se preocupen. Lo ideal es que estén aquí conectados para que puedan hacerles todas las preguntas que tengan a Santi, pero bueno, igualmente sí va a quedar grabado. Santi, yo quería empezar este live pues preguntándote para que la gente se haga una idea. ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué llegaste al enneagrama? ¿Qué es el taller? ¿Qué aportes nos puedes dar a través del taller? ¿Y cuánto tiempo llevas? Que eso también es muy interesante. Vale, digamos que la respuesta real y larga es casi como que la historia de la vida mía entera, ¿no? Porque yo realmente, Susi, terminé trabajando para hacerle honor a un adagio popular que reza que la lengua es el azote del derrier. Entonces, si a mí, si a mí me hubieran preguntado de todas las posibles profesiones cuál me parecía la peor, yo hubiera hecho trabajar con talleres de crecimiento personal y del ser y de todas esas vainas. A mí esa vaina me eriza hasta el sol de hoy. Entonces, a mí cuando a mí alguien me dice, es que yo no creo en eso, yo digo, yo tampoco, y es de verdad, yo lo digo de corazón, o sea, perdón, pero yo tengo, pues, digamos que un serio cabreo con esta tendencia espiritualoide de la cual está infestada el mundo hoy y a la cual yo soy alérgico, ¿sí o no? El punto es que yo terminé, terminé trabajando en esto porque eh, digamos que la vida y mis aprendizajes me llevaron a unos momentos, digamos, de saturación muy altos siendo muy joven. ¿Sí? Yo como que le corría la vida, empecé a trabajar muy chiquito, empecé a tener vida de grande muy chiquito. Yo a los 18 años trabajaba de saco y corbata, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, como jugando a ser grande. Eh, y con eso venía una cantidad de cosas y al mismo tiempo como una cantidad de frustraciones que generalmente las personas tienen como a mayor edad. Y a mí me pasó a los 24 años que digamos que llegó un momento de crisis en, cuando colapsó todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. Entonces como una profunda sensación de vacío, una profunda sensación de inconformismo, de soledad, de sinsentido. Eh, y todo esto, digamos, pasando en un escenario donde supuestamente yo estaba consiguiendo lo que me han dicho que debía ser la vida, ¿no? Es decir, trabajar en una empresa grande y mis amigos apenas estaban grabando, entonces, y yo como que le corría la vida y al mismo tiempo como que pues, la vida me mostró que no era eso. Y en ese momento, una persona a la que yo le tengo mucho cariño y mucho respeto, a la que le debo
mucho hasta el sol de hoy, me habló de un taller que se llama El Viajero Interior. Y era un taller de 3 días, no sé qué. Y usted me estaba mamando gallo. Entonces no hay poder humano que yo haga una vaina de eso. Y además era muy chistoso porque aparte de todo yo estaba que me había quebrado. Y el taller costaba lo mismo que costaba el arrendamiento que yo no tenía para pagar el mes entrante. O sea, la cifra, creo que la diferencia eran 5.000 pesos entre una cosa y la otra, ¿no? Y yo no tenía con qué pagar la arriendo, o mejor dicho, me ha conseguido que un amigo me prestara para la arriendo. Y yo dije como que, fue madre, pero un mes más de arriendo para vivir como un culo, pues, ¿para qué? Y yo no sé por qué, o sea, siempre digo que el universo hace su trabajo. Algo me hizo como agachar la cabeza, esa soberbia, y terminé haciendo ese taller. Mm, Y desde ahí eh, fue, o sea, cambiaron muchas cosas para mí porque yo no pude volver a ver la vida igual a como la veía antes, ¿sí? Cuando uno dice que los talleres cambian la vida, no son los talleres lo que cambian la vida, pero sí mi forma de ver la vida cambió y cambió además de una forma irreversible, ¿sí? O sea, hay veces incluso hoy digo, uy, qué bueno sería volverme a ver, sí, como porque hay veces, digamos, ser consciente de muchas cosas también es una responsabilidad. Hay veces se puede sentir incluso como un peso, por eso dicen que la ignorancia es bendición. Entonces, como que, no podré hoy volverle a echar la culpa a nadie, hay veces cuando estoy cabreado me gusta pensar que maluco es por culpa de mi esposa, pero ya no me puedo volver, es decir, ya me jodí, y desde ahí entendí que realmente el responsable de mis resultados y mi vida soy yo, y también entendí que vine a aprender a este planeta y también aprendí que yo tengo dos opciones, o ser un alumno juicioso, ¿sí? Y estudiar con amor y ponerle buena actitud, o puedo ser un alumno vago de esos que no va a clase, que no hace nada, que rezonga, que hay veces lo soy, ¿sí? Porque también tú estuviste conmigo y lo dejo claro, yo no soy ni maestro, ni gurú, ni iluminado, es decir, yo todo días que no voy a clase estoy regresado. Pero también tengo claro que cuando soy ese tipo de alumno, pues la vida me recuerda que no estoy haciendo la tarea. Mm, Todo ese proceso personal eh, terminó resultando o convirtiéndose en un trabajo para mí, pero no fue una cosa planeada, por eso creo que la historia es muy larga. Yo hice ese taller, entonces después quise llevar ese taller a Cali, yo serví tintos para ese taller 4 años literalmente, o sea, recogía al que lo dictaba, lo llevaba al aeropuerto, le serví el café, barrí el salón, pegaba los cables, es decir, y fui Zoila feliz además. Y sin darme cuenta, resulta que me aprendí el taller y terminé estudiando este tema. Y para hacer el cuento corto, ya llevo 15 años trabajando en procesos de desarrollo humano, trabajando con la herramienta del Enneagrama, en aplicaciones tanto en personas como en organizaciones. Y como te digo, pues, sin darme cuenta, se convirtió no en lo que quería hacer, porque si tú me lo has preguntado, yo para nada, pero sí se convirtió en lo que más amo, ¿no? Es decir, entendí que es el lugar que me ofreció la vida para servir y aprendí a, digamos, a responder y a entender que la vida no se trata de lo que uno quiere. Y desde que he verificado eso han pasado cosas bacanas, como estar aquí conversando contigo. Sí, yo creo que es que a uno la vida lo va llevando por el camino que uno tiene que ir en el momento en el que uno tenga que ir. Y yo hablando con Francisco, Francisco es una de las personas que trabajan en el taller y con el que organizé este live, yo le decía que esto ha sido para mí increíble y que ojalá lo hubiera vivido, lo hubiera conocido hace mucho más tiempo. Y él me decía, lo tenías que vivir en ese momento. O sea, tiene que ser en el momento en el que uno esté preparado para. Yo también, a mí la vida me ha llevado por muchos caminos y pues digamos que con el tema de la espiritualidad he hecho de todo y Sí. empecé con Reiki, 20.000 psicólogos. A mí me gusta muchísimo como escarbar y entender qué pasa. A mí no me gusta como que decir, mejor lo dejamos ahí guardadito y lo dejamos cerrado porque prefiero no sufrir. Entonces empecé en una búsqueda de, ni siquiera sabía de qué, y el año pasado, sí, para muchas personas fue difícil, yo creo que para mí fue muy, muy difícil. Yo me apoyé muchísimo en todo lo que tú criticas en el taller, que son los cristales y bueno, todo este Yo tema también, yo te también tengo. apoya. Es decir, yo hago bullying, pero yo también tengo. Claro, lo que Sí. pasa es que tú lo expresaste de una forma totalmente cierta y es que es material de apoyo, pero no es la magia. Me No es, aceitico TR, es decir, yo de todo lo que me burlo lo aplico.
El tema es un poco lo que dices, y es la joda mía es pensar que eso es un fin. Es decir, o sea, Exacto. la gente cree que untarse cosas y entonces espera que el matrimonio se le arregle untándose aceites esenciales, ¿no? Los aceites esenciales no arreglan matrimonios, ni consiguen Sí, puesto, ni quitan el cabreo, ni nada. Es decir, yo digo que muchas veces todo este tipo de cosas terminan funcionando más como una especie de símbolos que nos ayudan a conectar cosas y que generan coherencias bonitas. Entonces yo en eso soy ácido, pero lo digo y perdón que te interrumpí solamente para decir es que yo no es que tenga problema con eso, lo que pasa es que ese no, hay gente que se queda ahí, ¿no? Y entonces viene cambiando los cristales de lugar y cambiando el aceite y entonces cada vez se lo meten por partes distintas y pues es muy charro porque el resultado siempre va a ser igual, ¿no? totalmente, no, o sea, de verdad que tienes toda la razón, así lo entendí. Finalmente, pues creo que tú fuiste como, como la cerrada final de entendimiento, pero durante el año pasado yo sí me enfoqué mucho en que, en la visualización y en que todo se va a dar y en que todo y todo y todo y nada se daba, porque el año pasado, como te digo, fue un caos total en mi vida. Y ahí fue y mi esposo es la persona más racional, todo es estadística, todo es cuadriculado, entonces, pues él me decía, yo te entiendo, haz tú todas esas cosas, pero eso no tiene, pues la racionalidad es otra, o sea, el tema es otro. Y para mí el taller fue como la explicación de eso, finalmente, como de entender esa mezcla entre las dos cosas y entender mucho de lo que ocurrió en mi vida, de lo que ocurre en ese momento y de lo que quiero que ocurra. Entonces, pues bueno, por eso es que quería hacer este live, para que las personas pudieran conocer esto. Se lo he recomendado a mucha gente ya, gente en consulta, gente que me dice que el libro me debería leer y yo le digo, no, haz el enneagrama. O sea, de verdad creo que ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Obviamente la persona tiene que estar preparada. Entonces, tengo muchas preguntas, Santi. Yo quisiera hacértelas y que tú nos digas toda esa información, porque como te digo, creo que tienes mucho conocimiento. Te las vas haciendo, me las vas respondiendo y vemos a ver hasta dónde te puedo hacer todas esas preguntas. Además, porque me imagino que aquí hay mucha gente que tiene más preguntas que más adelante las iremos respondiendo. Todo lo que pueda contestar con mucho gusto aquí, para eso estamos. Listo. Bueno, la palabra que más se escucha en el enneagrama. Ah, no, bueno, para empezar con otra. ¿Qué es el enneagrama? Para hacer pues como un contexto de esto. Vale. Eh, el enneagrama es una herramienta, ¿sí? de trabajo personal. En su sentido más profundo realmente es una herramienta mística. Y cuando hablamos de mística no estamos hablando ni de esotérica ni de religión. O sea, mística en el sentido que es una herramienta que está orientada a que nosotros entendamos cuál es la conexión que tenemos nosotros con el universo, ¿sí? O con eso más grande que nosotros, como lo quieras llamar. ¿Sí? Yo no entro ahí. Para las personas que lo conocen lo saben, yo no practico ninguna religión, pero no tengo ningún rollo con ninguna. Si a mí me invitan a un bautizo voy feliz, si me invitan a comulgar lo hago con todo el corazón, si me invitan a un templo cristiano voy y oro, no tengo ningún problema, o sea, no tengo rollo con eso. El enneagrama es muy bonito además porque no riñe con ningún tipo de religión, no es una religión, no pretende serlo, pero explica cómo de alguna manera los seres humanos estamos relacionados con el universo, cómo somos parte de él y cómo hacemos parte de los procesos evolutivos y de transformación. Es decir, que de alguna manera nos recuerda o nos ayuda a contestar esa pregunta de quiénes somos, ¿sí? Y para qué estamos aquí. Eso es como lo profundo. Ahora, lo que la mayoría de gente conoce es el tema de que es un esquema donde podemos, digamos, catalogar o entender 9 tipos de comportamiento de personalidad. Pero esa es la capa, digamos, más superficial de la herramienta, ¿sí? Y que tiene además como propósito únicamente que nosotros develemos una primera capa. Mucha gente se queda ahí, ¿sí? Así como en el mundo de hoy, mucha gente se queda solo en el chasis, o en la apariencia, o en el mundo de la forma, o lo que decíamos, ¿no? O en el aceite o en el cuarzo, sin entender, digamos, eso hacia dónde va. Entonces, en ese orden de ideas también, Susi, el enneagrama puede ser tan superficial o tan profundo como se quiera. Eh, y finalmente es una herramienta. Entonces, pues, con las herramientas se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Con todas. Yo siempre que uno con un lápiz escribe una carta de amor o le saca un ojo a alguien. Entonces, para mí es una herramienta que bien usada es muy potente y al mismo tiempo mal usada es muy peligrosa. Em, por aquí
Alguien había eso. Bueno, ¿de qué se trata el taller? Yo quiero explicar una cosa, pues como desde una forma más fácil de entender, pues como Sí, yo digerí en su momento, y es que el taller nos explica que hay 9 tipos de personalidades, que el universo entero tiene un tipo de personalidad, y la idea no es como tú dices, puede ser tan superficial como uno quiera. Yo ya había hecho cursos del enneagrama, yo sabía que era uno, yo soy uno, y yo decía, yo soy uno. Entonces es como, sí, yo entendí que yo soy ese tipo de personalidad, pero en el taller, en el taller Dínamo, que es en donde se hace este curso de autoconocimiento y enneagrama, se explica qué personalidad eres, pues se explica, no, te dan las herramientas para que tú sepas qué tipo de personalidad es, por qué llegaste a esa personalidad, pues qué la desarrolló y qué hacer como para ser tú el que controles el ego y no el ego que te controle a ti, algo así, y poder uno ser como entender ese pasado y entender este presente y ver uno cómo puede ser como una mejor versión de uno mismo, algo así. sí, sí, mira, la personalidad básicamente, como yo lo entiendo, si no estoy diciendo como sea, para mí en la personalidad está condensada lo que nosotros venimos a aprender. Entonces, haz de cuenta que es como las materias que la conciencia matricula, ¿sí? Y que se expresan a través de todo lo que se nos dificulta en la vida. ¿Sí? Entonces, el enneagrama es una herramienta que me permite decodificar, ¿sí?, el programa inconsciente que gobierna mi comportamiento para entender dónde se origina, cómo opera, ¿sí?, y de alguna manera cómo puedo formatearlo. Porque finalmente la conducta no es más que eso, es información mental que funciona como un virus. ¿Por qué? Porque parte de la ignorancia y del desconocimiento. Ahora, esa disfunción que instala en nosotros y que se expresa en nuestra vida a través del sufrimiento es la que nos permite validar y verificar a través de la experiencia y de los resultados en la vida que es real y que no. Entonces es una herramienta súper práctica. ¿Cuál es el rollo? Que esto que finalmente es hacia donde apunta el enneagrama, pues tiene otra parte que es la parte superficial, pero la que es muy atractiva para mucha gente, es la de ponerse numeritos, jugar a ponerle numeritos a otros, hacer un taller como estos y pensar que uno ya es terapeuta de enneagrama y empezar, no sé, en los costureros con las amigas a decirle a las amigas qué números son. Y pues bueno, está bien, o sea, yo con eso no peleo, o sea, me río porque de alguna manera es como, no sé, como que tú te veas la serie de Doctor House y al de otro día pues pongas una camilla y cojas un cuchillo de cocina y decir, ven, te opero. ¿En serio? Pues igual, ahí habrá una correspondencia perfecta, ¿no? Entre el cirujano chambón y la bestia que se le acuesta en la camilla a dejarse abrir. ¿Sí, no? Entonces ahí pues perfecto, cada quien con lo suyo. Santi, ¿qué es el ego? Entonces el ego es la idea que cada ser humano tiene de sí mismo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el ego lo podemos ver como el mecanismo adaptativo que creamos nosotros desde niños para compensar todo aquello que registramos como carencias en la infancia. Entonces, no es más que eso, un programa que desarrollamos inconscientemente para tratar de solucionar lo que a nuestros ojos no estaba bien. Entonces, ¿cuál es el rollo? Que ese programa se aloja en el inconsciente desde muy niños, nosotros nos identificamos con él al punto de creer que eso somos, y sin darnos cuenta, ese programa es el que termina determinando toda nuestra vida. Es decir, ese programa es el que escoge mi pareja, mi profesión, lo que hago, lo que pienso, lo que me gusta, lo que rechazo y lo que no. Entonces, finalmente, es interesante, Susi, darnos cuenta que una de las cosas que más nos preciamos nosotros como seres humanos es de ser libres, cuando en realidad libertad es de lo que más carecemos, porque nosotros no elegimos desde un punto libre ni desde un punto consciente, sino que tenemos este programa tan alojado de nosotros, es un programa más tan complejo, que nos hace sentir dueños de nosotros mismos, que nos hace sentir dueños de nuestras elecciones, aunque no lo somos, eh, y que nos convierte básicamente como en una batería, ¿sí? Una batería para alimentar básicamente todo aquello que no funciona. Por entonces, en lo que te decía ahorita, si es el programa que nosotros diseñamos para compensar lo que no funciona en nuestra vida, significa que el programa es un programa correctivo de una disfunción, ¿sí o no?
Sí. Y quiere decir que inconscientemente, para que el programa pueda existir, la disfunción debe permanecer. Y esa es de las cosas más reveladoras y más jodidas de uno ver en la vida. Es decir, cuando uno se da cuenta que uno finalmente ni se casa por amor, ni nada de esos cuentos, sino que uno escoge una pareja que le recree los traumas. ¿Para qué? Para que el ego de uno se pueda alimentar. Entonces ahí uno dice, ah, con razón, esta vaina es difícil. Ahora, no es difícil porque sea difícil. ¿Sí? Las relaciones per se no es que sean difíciles. Es difícil porque en el fondo, inconscientemente, necesitamos que no funcionen, ¿sí? Porque mientras no funcionan, yo puedo seguir luchando contra la vida y puedo seguir pensando que el problema está afuera y no en mí. De alguna manera eso explica por qué esto de que uno realmente no ve el mundo como es ni la vida como es, sino el mundo como somos. Y realmente cada uno desde esa ceguera sistémica que nos gobierna, es que vivimos dándonos la jeta los unos contra los otros, cada uno convencido que el problema son los demás. El resultado de eso es, pues, no sé, asómense por el balcón, los invito hoy a que vean, pues, el periódico, ¿no? Entonces, o el noticiero, o mejor no lo vean, porque realmente, pues, uno para seguir sintiendo vergüenza de ser un homo sapiens, pues, tiempo es lo que hay. Pero si no nos hacemos cargo de esa vaina, pues, vamos a seguir en estas, quién sabe hasta cuándo, y qué más vamos a necesitar para aprender. Así como están diciendo aquí, tremendo, wow, qué impresión, así es el taller completo. Y yo creo que uno tiene que estar preparado para abrir ese baúl que tenía bajo llave, que no quería tocar, porque uno se quiere hacer el ciego. Y una de las primeras tareas, en la del primer módulo, a mí Santi me dio durísimo, la del dibujo, yo lloré, le conté a mi esposo y él me decía, pero ¿y tú para qué haces eso? Para llorar, no entiendo pues cuál es el fin. Y yo no, claro, es que hay que escarbar, es que hay que entender para poder sanar. Sí, ahora el rollo es que, mira que hay una cosa interesante, hablaba con alguien precisamente ayer, que me decía, écheme el cuento en su taller, véndamelo. Y yo decía, pues de entrada yo no vendo el taller, o sea, nadie que me conoce sabe, yo no le ofrezco el taller a nadie, ¿sí? Yo no hablo esto con mis amigos, cero, nada que ver. Eh, Porque es como, no sé, haz de cuenta, es como si un médico de los riñones te encontrara contigo en el ascensor y te dijera, venga, venga, yo le reviso el riñón. No, eso no es problema de uno, usted me busca cuando finalmente tenga, lo necesite, ¿de acuerdo? Pero entonces el rollo es que esta persona, entonces cuando le conté, le dije, mira, se trata de esto y punto. Y me decía, no, lo que pasa es que a mí no me gusta esculcarme. Y yo le digo, perfecto, o sea, es que no hay rollo que no te guste esculcarte. El tema de no esculcarse es que uno no lo exime de que eso que está ahí guardado esté. O sea, no es que si yo me esculco lo veo y si no me esculco no está, no. Puta, es que ahí está, ¿sí o no? Y si no me esculco, pues simple y sencillamente los resultados que genera eso no resuelto se van a repetir, ¿sí? Siempre en mi vida, yo quiera o no. Entonces, discúlpeme, hago una comparación grotesca, ¿sí? Es como los gatos, ¿sí? Entonces, pues tapar la mierda no hace que no haya mierda ahí, ¿sí? Está tapada, listo, sí, tiene arena encima. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vivimos tapando todo lo que no funciona en nuestra vida, entretenidos, no sé, produciendo o con trabajo o consiguiendo seguidores o casándonos o teniendo hijos o haciendo maestrías o teniendo éxito o parándonos en la cabeza o comprando cristales, ¿sí o no? El rollo es que nada de eso funciona, ¿sí? Si debajo de eso lo que hay son temas sin resolver. Entonces el taller lo que te permite es que puedas revisar eso que no está resuelto con el único propósito, Susi, de poderlo organizar y comprender, ¿sí? Entonces el propósito no es revolcarse en el pasado ni sentir dolor, es decir, así como tú eras, hay gente que no, ¿sí? Además porque entre otras cosas, una de las cosas que uno aprende es que cuando se da un proceso de comprensión real y yo miro hacia atrás en mi vida, no hay dolor. Hay gratitud por todo, por lo que funcionó y por lo que no. ¿Sí? Porque ahora entiendo todo, ahora entiendo por qué tuve los papás que tuve, las situaciones que haya tenido, mi salud, fueran las que fuesen, yo soy capaz de entender que eso era justo lo que yo necesitaba para aprender lo que vine a aprender este planeta. Y el resultado de esa comprensión es soltar, ¿sí? Soltar incluso la idea de que yo tengo que perdonar, que es otro cuento que es una moda, ¿no? Que hay que perdonar, no hay que perdonar, hay que comprender. Es que si yo comprendo me doy cuenta que no hay nada que perdonar, porque además todo lo que yo he encontrado en mi vida son los maestros que consciente o inconscientemente elegí para aprender. Entonces lo que uno suelta es esta idea narcisista y egoica de que yo esté bien, que tengo que perdonar lo que me hicieron. No, no, a mí no me hicieron nada. Pero aparece esa claridad
que además es una claridad casi que científica. Entonces a mí por eso cada vez que alguien me dice es que yo no soy de esas cosas, le digo mejor, ¿sí? Porque yo tampoco. Y porque el taller no está basado en ninguna creencia. El taller es totalmente verificable y si me preguntas a mí, se parece mucho más a las matemáticas que al más allá o al éter. Es Total, totalmente aterrizado. ¿Sí? totalmente. Santi, algo que también tratas mucho en el enneagrama es el camino al que vinimos, Sí. el que nos tocó. Explícanos un poquito más de eso. ¿Cómo hacemos para entender que lo que estamos viviendo es lo que nos tocó y que nosotros elegimos? Sí. Eh, lo que pasa es que esa poesía es respuesta casi que del taller completo, ¿no? Es que, mira, nosotros tenemos una idea básica, Susi, es que de alguna manera todos queremos ser felices, ¿sí o no? Es decir, si tú quieres encontrar un punto en común entre dos seres humanos cualquiera, es que ambos quieren vivir bien, ¿sí? El guerrillero, el talibán, el monje, la prostituta, el díscolo, la grilla de Instagram, el beato, el super ejecutivo, todo el mundo quiere lo mismo, ¿sí o no? ¿Cuál es el rollo? Que todos estamos convencidos que para poder ser felices, la vida tiene que ser como yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esto lo que convierte es nuestra experiencia de vida en una lucha. Entonces, nosotros vivimos luchando porque la vida sea como yo pienso que debería ser, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A rechazar la realidad que tiene cada quien pensando que el problema es mi realidad. ¿Qué significa eso? El problema es el comportamiento de mi esposo, el problema es que no nací en Suiza, el problema es que unos tienen más suerte que otros, el problema es el presidente o la reforma tributaria o Venezuela. Y sí, es decir, entonces nosotros somos especialistas en vivir justificando el por qué no funciona nuestra vida, ¿de acuerdo? Ahora, el despertar la conciencia, que finalmente es el resultado o lo que debe, hacia donde debería apuntar un proceso de transformación personal, cualquiera el que fuera, ¿sí? Llámese religioso, psicoanalítico, terapéutico, el que sea, eh, no es más que tener la capacidad de comprender que cada uno tiene la realidad necesaria para integrar los aprendizajes de lo que mi conciencia necesita. Entonces, en ese orden de ideas, en el universo no existen las injusticias, que esa es otra idea que nos han vendido, ¿no? El tema de la suerte, el tema del azar, el tema de que es que hay unos que les tocó fácil, otros les tocó difícil, que además hasta el cansancio se ha visto que no es así. Es decir, mira cuánta gente que nació, no sé, en familias ricas y sin ningún problema tiene vidas miserables, ¿sí? Entonces, esto no es un tema de estratificación. La gente en Medellín del Poblado no vive más feliz que la de Madrid, eso no es verdad. Es decir, hay Y gente que vive mal viceversa. en cualquier lado. Sí, sí, a eso me explico. Pero nos han hecho, o hemos querido creer esta idea, que el problema está ahí, entonces ahí es donde empezamos a centrar nuestra atención. Y el ego básicamente lo que hace es centrar toda su atención en su energía en perseguir lo que quiere, ¿sí? Y en tratar de validar en lo que cree. Entonces, es pura información sin verificar y puros anhelos de alcanzar. Y nuestra vida se vuelve eso. Mientras estamos en eso, ¿qué es lo que dejamos de valorar? Todo lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, no valoramos ni el cuerpo que tenemos porque estamos pensando en el que quiero tener. ¿Sí? No valoro la pareja que tengo, sino como quisiera que se comportara. No valoro el lugar donde vivo. Nosotros vivimos renegando de todo. ¿Sí? Es impresionante cómo tenemos esta profesión cool a los seres humanos de auditores de una cantidad de cosas que no entendemos. Si yo sé si te des cuenta que nosotros somos los putas en saber cómo debería vivir todo el mundo. Aquí todo el mundo sabe cómo debería, todos serían mejores presidentes que el presidente. Yo no sé si te has dado cuenta de eso. O sea, la gente habla de política como si supiera y yo digo, o sea, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio? Y no está hablando de este presidente, sino de cualquier, ponga el que sea, ¿sí? O el cargo del jefe. Entonces rezongamos de todo, de la pareja, de los hijos, del tránsito, del clima. Y la pregunta es, hey, ¿y no te has dado cuenta de pronto que el denominador común en todo ese mierdero de vida, ¿sí? Tal vez sos vos. O sea, no te parece que debe tener algún sentido que por donde usted pase vea mierderos, no será que es que el mierdero está en el ojo por el que estamos mirando la vida. Entonces, cuando uno entiende que todo lo que hay en la vida tiene ese propósito de que nosotros podamos enfrentarnos con lo que tenemos que aprender, la actitud ante la vida cambia por completo. Y se empieza a desinstalar esta conducta automática de pensar que para ser feliz hay que luchar.
¿sí? Y se empieza a desinstalar una más difícil, que es la misma lucha, pero disfrazada de bondad, que es la persecución de los sueños, en la que está todo el mundo. Yo no sé si se han dado cuenta que esto es súper famoso hoy en día, ¿no? Sueña, dibuja, y entonces todo el mundo, Lo que uno quiere. pues, todo el mundo bien entretenido en eso, ¿no? Y le parece espectacular, y sueña más, ¿no? Entonces, puta, entonces sueño y no lo logro, entonces sueño más. Y, puta, en vez de andar soñando, ¿por qué no te despertas a trabajar? Sí, a ver si algún día pasa. Porque a mí, por ejemplo, o sea, te lo pongo así, mmm, cuentos como este. Si tú me hubieras preguntado a mí cuál era mi sueño en chiquito, yo hubiera hecho ser futbolista. Ese era mi sueño. El tema es que soy tronco, ¿sí? He sido tronco para jugar fútbol de chiquito. Bajo lo que nos vende en el mundo, yo debería seguir a los 40 años pintando carteleras guayos, ¿sí? Dirigido por Guardiola y diciendo que no tuve suerte o que finalmente no soñé lo suficiente. No, es que Total. finalmente eso no es lo que me correspondía, ¿sí o no? Ahora, hay una cosa que es mágica cuando uno empieza a valorar lo que uno tiene en vez de quemar energía en eso. Y es que, por ejemplo, me invitaron el viernes a darle una charla al equipo del cual soy hincha desde niño y donde hubiera querido jugar, sin buscarlo, sin nada de la nada. O sea, me llaman ayer, oye, tenemos un problema, el equipo tuvo una vez aquí, que si nos puedes venir a una charla en el camerino le estaba decir mi sueño de niño. Entonces, puta, Total. si yo me hubiera quedado haciendo carteleras, ¿sí? Y no, y la vida no me ofreció ni guayos, ni utilero, ni selecciones, ni nada. Es decir, a mí no me metían, ¿sí o no? Y entonces yo hubiera pues 40 años y lo que me dijeron es, oye, lo que sí te ofrecemos es este trabajo mañé de trabajos de crecimiento espiritual que yo detesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí estaba lo que yo necesitaba aprender, Sus, y lo que sigo de alguna forma aprendiendo. ¿Sí? El año pasado, pregúntame qué pensaba yo de Instagram y de hacer lives. Lo peor. No, pues puta, lo sigo pensando, pero aquí esto es lo que la vida me ofrece y sí, y he aprendido también a hacerlo con amor. ¿Sí? Pero el año pasado, yo, o sea, ni tenía ni quería tener, y si me preguntas si es lo que quiero, no, no quiero. Sí, no, no me parece bacano. Pero o me puedo centrar ahí, o por el otro lado puedo decir, hey, qué nota, que es una herramienta que me ha permitido conocer gente extraordinaria, ¿me entiendes? O sea, conocerte a ti, tener acceso a conocer miradas de otras personas, a vencerme a mí mismo, mis paradigmas, mis juicios y mis pendejadas. Entonces la vida es muy bonita cuando uno tiene la humildad, agachar la cabeza, hacer caso, ¿sí? Y lo que la vida le ofrece a uno, listo, si es lo que me ofrece, aquí estoy, ¿sí? Aquí estoy, listo. Santi, ahí tocaste un tema que me gusta mucho y es, ay, ¿El de los lives? no, Ah, de pero todo lo que has hablado, pues realmente me has como respondido un montón de cosas, pero y se me van viniendo preguntas a la cabeza. Lo que decías de, bueno, ¿cuándo es el momento indicado? Yo espero el momento indicado para, o cuándo dejo de luchar por esto que definitivamente no se me va a dar. Porque hay una línea muy delgadita, uno cómo sabe hasta cuándo lucha, hasta cuándo suelta. sí, entonces, no, hay un tema y es, primero es asegurarte que tú estás dando todo de ti, ¿sí? Y estar dando todo de ti no en función del resultado, sino de hacer lo que haces. Porque nosotros tenemos como esta postura de niños malcriados y es como, yo doy todo, pero sí, ¿no? Y la vida no funciona así. O sea, la vida es al revés. La vida lo que te dice es, vale, entonces demuestra que amas tanto eso, ¿sí? Y que puedes poner todo de ti ahí, eh, sin independiente del resultado. Ahora, ¿cuál es el rollo, Susi? Que nosotros también en eso tenemos que aprender a madurar. Es decir, si me gusta tanto el fútbol, pues oye, juego con mis amigos, mete gol, porque profesional no puedo ser y tendría sentido que entonces yo estuviera frustrado porque no tuve las capacidades físicas para ser futbolista profesional. No, pero hay muchas personas que así, y en todo este cuento del propósito de vida, que no sé si también te has dado cuenta, entonces talleres de encuentra tu propósito, erízate con tu ikigai y no sé cuántas cosas que son bacanas, yo estoy diciendo que no, pero el tema es que cuando yo creo que el propósito tiene que ver con algo, es decir, que mi propósito es saber si soy pintor, escultor, futbolista o abogado, ¿sí? O el cuento, por ejemplo, que tienen todos los trabajadores mediocres que para ser feliz hay que ser independiente. Eso es mentira. Es mentira. El que no aprende a ser feliz de empleado jamás va a ser un buen emprendedor. Te lo firmo donde quieras. Es decir, si yo no aprendo a ser feliz en el lugar donde estoy, tampoco voy a ser feliz cuando llegue al lugar que aparentemente mi ego me ha hecho pensar que es lo que me hace falta en la vida. ¿Sí? Porque a nosotros no nos falta nada, Susi.
En eso el universo es perfecto y funciona como un reloj. Cada ser humano tiene lo que necesita para aprender lo que tiene que aprender hoy. Es decir, que finalmente lo que nosotros venimos a aprender es a ser felices por nosotros mismos. Y el día que tú aprendes eso, ¿sí? No importa la vida donde te ponga, ni con quién al lado, ni dónde estás. Porque ahí donde estás, generas valor, compartes esa alegría con los demás y finalmente estás dejando de ser un estorbo para el mundo y un peso para los demás. Entonces, eso es lo que a nosotros no nos han enseñado. A nosotros nos han enseñado a ser niños malcriados. Entonces, nosotros somos una cantidad de niños grandes pensando que tenemos derecho a todo, ¿sí? Y exigiéndole al mundo, cúmpleme mis sueños, a mi pareja hazme feliz, a mis hijos vivan la vida acorde a mis taras y a mis limitaciones, el clima que se alinea a mis expectativas o a mis necesidades de bronceado. Y uno dice, puta, ¿en serio? No puede ser, no puede ser que seamos tan pendejos, o sea, ¿es suficiente o no? Perdón, Y es que eso hoy tomé mucho café. Cuando tomo tanto café, pero ya me voy a echar más de mi aceite aquí esencial de doTERRA, que me permite ser una mejor versión de mí mismo. Ya, mire, ya Vivi no dice, bajo de es que más. ¿dónde estaba este señor? Este señor da el taller de la misma forma que lo están viendo, con groserías y con todas estas cosas que además lo hace una nota como para uno relajarse y ver la vida así. Finalmente, eso es la vida. Y lo que ahorita hablabas del propósito, la gente tiene muchísima presión y le dicen a uno, pero yo cómo encuentro el propósito de vida. Y finalmente le oía a un maestro de India que decía, el propósito de la vida es vivir en este presente, es disfrutar este presente y la vida pues, que te tocó. ¿Cómo hace entonces uno como para anclarse? ¿Qué prácticas haces tú que nos recomiendes como para uno anclarse y disfrutar realmente este presente? No, yo diría que el primero es eso, ¿no? Es como la renuncia a rechazar la realidad. Entonces, ¿qué es? Aprende a disfrutar lo que tienes. Y no pensar que para estar bien yo tengo que estar en otro lugar. ¿Eso qué significa? Sí, cuando vas a dormir, disfruta dormir. Son bobadas, ¿no? Por eso te digo es que no son, la respuesta en esto mucha gente se aburre o le frustra porque es la realidad. No sé, disfruta los huevos que te estás comiendo como lo que son. Es un milagro y la dicha de poder estar comiendo, ¿sí? Disfruta el aire que estás respirando, porque en este momentico que estoy respirando, miles de personas en este planeta no lo pueden hacer por ellos mismos. ¿Sí? Y no es un tema de sensibilidad cula, es una realidad, ¿o no? Entonces, puta, tienes ojos para ver, el corazón está latiendo, ¿sí? Tienes un ser humano al lado del que sea, y entonces el tema es que toda nuestra atención está a lo que hace falta, a lo que perdimos, a una cantidad de vainas, y por eso nos estamos perdiendo. Lo único que es real en la vida, Susi, que es este ratico, ¿sí o no? Es decir, yo en este ratico no puedo estar pensando, ay, y no estoy compartiendo con mis hijas, y no estoy en esto, no, en este ratico estoy aquí, ¿sí? Y si quiero ser feliz, pues tengo que ser feliz aquí, porque es lo único que hay. Entonces, los anclajes es llenar de sentido cada minuto, pero es que el sentido lo damos nosotros, ¿sí o no? Es decir, este puede ser un live de mierda y sin sentido, o puede tener todo el sentido del mundo. ¿De qué depende lo que pongamos tú y yo aquí? Punto. El resto, cada quien recibirá lo que tenga que recibir, ¿sí? Entonces, cuando tú vuelves tu vida así, tu ejercicio, si es el ejercicio, tu trabajo, como abogado, como mamá, como corredor de bolsa, como Creo que futbolista, sí. ¿sí? Es decir, cuando tú llenas eso de sentido y cuando tú honras la vida en esa manera, entonces tu vida es plena, ¿sí? Y estás demasiado ocupado haciendo lo que tienes que hacer para ponerte a soñar huevonadas, porque además yo para qué voy a soñar si mi vida ya es un sueño, ¿sí? Si estar despierto, si poder ver, si tener una conversación, si hablar con un amigo, si, es decir, ¿qué más le pedimos a la vida? ¿Cuánto tiempo llevamos en el live? 40 minutos, apenas ha hecho como 4 preguntas, pero es que es impresionante de verdad toda esta información, Santi. Definitivamente uno tiene que buscar cómo honrar la vida a cada minuto y cómo no enfocarnos en lo que quiero, que también lo mencionabas mucho en el taller y ahorita lo hablaste, sino en el tengo. Entonces nos enfocamos más ya en lo que nos hace falta por cumplir que lo que tenemos en este momento presente. Así es, así es. Bueno, hablas también, utilizas una frase que es cogerle amor al trapo Sí, y que el trapo es para limpiarse uno, sí, ¿cierto? ¿Qué nos puedes sí. contar de eso?
Sí, yo digo que a mí eso me lo enseñó mi mamá desde chiquito, porque mi mamá siempre ha sido muy obsesiva con la limpieza. Entonces mi mamá tenía como propósito, más que criarme, sacarme brillo. ¿Sí? Su objetivo de vida era que yo brillara. Entonces mi mamá siempre tenía un trapo húmedo, siempre, y lo llevaba en la cartera, y yo cada vez que me ensuciaba, pues mi mamá me cogía con el trapo y pues me lo pasaba así. De hecho, mi nariz originalmente no era así. Es decir, así usted no me crea, yo tenía una nariz bonita en algún momento de mi vida, pero mi mamá me la volvió de esta manera por limpiarme con el trapo. Entonces, yo lo que me refiero es que todos tenemos mugre, Susi, ¿sí? Todos tenemos en la vida cosas que no funcionan, todos tenemos aspectos por mejorar, ¿de acuerdo? Y todos de alguna manera inconsciente nos enseñaron que organizar es maluco. Yo no sé si te diste cuenta que desde chiquita, ¿no? Era como que jugó, bueno, ya ordene, y la ordenada era como el castigo, ¿sí o no? Eh, pero yo me di cuenta, ¿sí? Y me enseñó que cuando uno le coge un amor al trapo, entonces limpiar la casa puede ser tan divertido como desordenarla, ¿sí? Pues entonces la fiesta es rico, regamos, no importa, estamos chéveres al otro día. La pregunta es por qué no podemos limpiar la casa con la misma actitud con la que hacemos la fiesta. Y a lo que me refiero con eso es, ¿por qué no aprendemos también a cogerle amor al trabajo personal y aprendemos a hacerlo con amor por nosotros mismos? Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿para qué sirve el taller sirve para prender la luz. Para prender la luz y darnos cuenta que efectivamente hay basura en la casa. Es decir, que la casa no es como nosotros pensamos que el mugre lo ponen los vecinos. No. Venga, prenda la luz y dése cuenta que hay mugre, ¿sí o no? Ahora, hay mugre no para decir soy una mierda, no valgo, qué horror, qué tragedia. No, hay mugre, ¿sí? Y finalmente, después de ver el mugre, ¿qué deberíamos hacer? Pues coger el trapo y limpiar. Ahora la pregunta es cómo vas a hacer eso. Entonces ahí es donde te digo que hay que cogerle amor al trapo, porque además mugre va a haber mientras estemos en este planeta, porque es lo que venimos a aprender a hacer. ¿Sí? Y cuando aprendemos a cogerle amor al trapo, entonces también disfrutas esa parte que aprendes de ti, y eso te lleva a ser más compasivo contigo, ¿sí? Y más compasivo con los demás. Entonces, si uno no le hacen duro, pues de pronto la nariz no le queda como me la dejó mi mamá a mí. Jimena dice algo súper cierto, a veces queremos limpiar al otro, vemos entonces el defecto en No, el otro y el pues cambio en mire, el otro. vea, sí, sí, Santi, felicidad es ausencia de sufrimiento, sí, si no estoy mal. sí, total. ¿Cómo hacemos para entender eso? Porque es que una cosa es la teoría, una cosa es el significado que escribimos muy juiciosamente en el cuaderno y otra es cómo vivirla, o sea, y una cosa es sufrir porque no podemos viajar en este momento, pero otra es sufrir porque nos estamos divorciando o hay violencia intrafamiliar, cosas demasiado complejas de asimilar. Sí, Ahí, ¿cómo se trabaja eso? no, igual. El tema es que cuando nosotros entendemos que el sufrimiento es una elección, ¿sí? Y que tiene que ver con lo que hay en nuestra mente, entonces también nos damos cuenta que el sufrimiento, como todo en la vida, Susi, tiene un propósito pedagógico y es mostrarnos lo que no hemos comprendido, ¿sí? Entonces tú pones un caso, cuando hay violencia intrafamiliar, ¿qué es lo que qué es lo que no he comprendido? Probablemente que tengo que poner límites, ¿no? Que tengo que tener un punto de respeto por mí mismo, que no puedo seguir negociando mi integridad por el miedo, por la dependencia, por el que dirán o por lo que sea, ¿sí? Que aguantes una situación de esas. Entonces ahí también hay un aprendizaje, y ahí también está un maestro que yo elegí, porque esa es otra cosa. Es que hay casos de violencia intrafamiliar, como si de alguna forma eso fuera algo que uno se gana en una balota. O sea, la pregunta es, ¿quién escogió al personaje? ¿Cierto? Entonces ahí, mira que siempre hay una correspondencia perfecta entre víctima y victimario, ¿no? Ahora, el punto es, de alguna manera, ese victimario, ¿qué es lo que me está enseñando y qué es lo que yo voy a tomar de ahí? Entonces, cuando nosotros entendemos que el sufrimiento está aquí y que apunta con una precisión increíble hacia que nosotros podamos comprender eso que nos falta por comprender, se abre para nosotros una posibilidad que es transmutar el sufrimiento en sabiduría. Entonces, finalmente, lo único que hace es fortalecer, comprender y lo que permite es que tu conciencia dé un paso hacia adelante. Entonces, aplica para todo, ¿no? No hay ninguna circunstancia que esté por fuera de eso.
Entonces, siendo así, el sufrimiento es un aprendizaje y hasta que yo no decida aprender lo que ese Mira ahí, por sufrimiento, ejemplo, lo que decía alguien, ¿cómo no sufrir por los hijos? Sí, yo digo todo lo contrario, ¿cómo sufrir por los hijos? Sí, es que a los papás nos parece una gracia sufrir por los hijos, nos parece tierno. O sea, es decir, entre yo más sufra por mis hijos, ¿sí? Más los amo. Esa es parte de las cosas que nos han enseñado. Cuando es imposible, ¿sí? Amar a nuestros hijos y sufrir por ellos, porque no, es una profunda contradicción. Si el amor es la capacidad de aceptar y respetar las cosas como son, tienen que ver dos cosas. Lo primero es entender que los hijos no son de nosotros. Ese es otro cuento que nos han metido mis hijos. ¿Cuáles hijos? Los hijos son del universo, ¿sí? No son míos. Nosotros somos los medios necesarios para que ellos vengan y nuestra función, digamos, esencial en la crianza es instalar sus traumas. Eso es lo que vamos a hacer como papás, perfecto, o sea, no los vamos a tirar, ¿sí o no? No los vamos a tirar como ellos necesitan, ¿de acuerdo? Ahora, el resto es que lo único que nosotros podemos hacer por nuestros hijos es educarlos desde el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, si sufres por ellos, adivina qué les estás enseñando. a sufrir. Y eso nos sentimos orgullosos y nos parece fantástico, ¿sí? Y no, el amor no tiene nada que ver con el sufrimiento. De hecho, si uno está sufriendo es porque no está amando. Entonces, es parte de tenemos mucha cucaracha en la cabeza, ¿sí? Y mucha cucaracha más celebrada colectivamente y socialmente, ¿no? Como este papel, por ejemplo, del sufrimiento por los hijos, que pareciera que es algo de lo cual sentirse orgulloso, pero realmente no lo es. ¿Mm? Nos los vamos a tirar, sí. Y Sí, finalmente claro, es responsabilidad de los hijos vivir lo que tienen que vivir según los traumas que les instalen sus padres. claro. Ahora, entre más trabaje con usted, pues se los tira menos. Pues, ¿sí o no? ¿Ya? Tú tienes otro taller que se enfoca es en padres, ¿cierto? Está empezando hoy. En este momentico está en el taller de padre. Lo hacemos con dos mujeres extraordinarias que son aliadas. Yo siempre he dicho que yo soy obsesivo con tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y si bien yo tengo la información de padres, estas dos mujeres me parecen extraordinarias. Entonces, yo, ¿por qué voy a hacer un taller que yo estoy seguro que hay dos personas que dictarían mejor que yo? Entonces hicimos esta alianza y hoy está empezando el primer grupo, del cual además soy estudiante, es decir, termino aquí ahora, me veo la grabación, eh, porque es una información súper bonita, súper bacana. Bueno, lo que ahorita te estaba diciendo antes de hablar de los hijos era que finalmente si nosotros no aprendemos esas enseñanzas de los aprendizajes, repetimos y repetimos y vamos a seguir repitiendo hasta que vamos a aprender la lección. De eso se trata la vida, ¿cierto? ¿Sí? Es como el colegio, Susi, sí, tú te puedes tirar las materias, sí, te las puedes tirar, pero hasta que no las apruebes no puedes ver información de otro nivel, porque pues yo cómo voy a multiplicar sin saber sumar, sí, cómo voy a sumar si no sé cómo son los números, si no sé cuál, entonces de alguna manera eh, los, los aprendizajes o lo que es, eso que nosotros llamamos la realidad no es más que el reflejo de nuestro nivel de conciencia. Entonces, por eso cada quien vive en la realidad acorde a sus limitaciones mentales. Bueno, por ahora creo que no tengo más preguntas, creo que respondiste todo lo que tenía por acá, pero sí he visto varias que quisiera que respondieras tú. Pues bueno, por un lado hablar sobre el taller Francisco me dijo que empezaba el 10 de junio, el nuevo del enneagrama. Lo que diga Francisco, no, porque Ah, bueno. no me avergüencen con eso, porque yo para la fecha, o sea, soy un desastre. O sea, sé que mi hija cumple años pasado mañana, pero más de allá no me da la cabeza para eso. Pero sí, Bueno, debe ser. siquiera le pregunté a Francisco porque me imaginé que lo iban a preguntar y lo han preguntado bastante. Sí. Empieza el 10 de junio, es virtual. Susi, si Eh, puedes fijar el perfil del taller, porque ahí está toda la información de los talleres. Pues si es útil o si la gente quiere saber, me parece que podría funcionar. Que yo no Bien, sé cómo se hace. ya, aquí lo fijo. Sí, Necesito que ahí usted me es. enseñe muchas cosas de esto porque yo realmente soy Pues ya tiene lamentable. muchos seguidores, no tiene empezado a llegar regalos. No me regalan nada. Y yo he venido trabajando, yo hoy lo dije, vengo trabajando mucho fortaleciendo el derrier, hidratándome, tratando de mejorar el rostro, pero no me ni un pan de bono me manda.
Yo me quedé pensando, yo, que es que normalmente que le regalan a un hombre, no sé, entradas a algo. No, pero yo no sé, algún concierto de J Balvin, cualquier Porsche, para Ah, que yo sea la imagen, o sea, algo que luzca con este rostro, un Porsche, por ejemplo. Si hay alguien de Porsche, mándenme un Porsche. mira que Diego dice que es médico y le regalaron el taller y lo inició ayer. Entonces, como Diego, Ah, qué pueden hacer este taller a partir del 10 de junio y es online. No es personalizado, pues porque eso sería imposible, son muchísimas personas. Digamos que yo sentí, pues y creo que el fin del taller es que uno mismo encuentre cuál es la personalidad de uno. sí, mira, básicamente lo que también hemos tratado de hacer, Susi, es tratar de democratizar la información. O sea, nosotros hacemos un taller presencial de 3 días de inmersión total, ese taller es para 32 personas, es decir, es mucho más pequeñito. Ah, que no. Pero también lo que nos dimos cuenta con todo lo que ha pasado es que, bueno, eh, podemos compartir la información de una forma más amplia, con un ticket más bajito, y también confiar en que en las personas está la capacidad de aprender por ellos mismos. Entonces, yo alguna vez oí eso y a mí eso me quedó sonando mucho y es que el verdadero maestro es el que le enseña a uno, ¿sí?, a aprender de uno mismo. Es decir, es ese que te muestra que realmente el maestro eres tú. Eh, y, y es de alguna manera lo que nosotros tratamos de hacer. Y por eso, de hecho, se llama el taller, porque es ese espacio neutro donde uno va a trabajar con uno mismo, ¿sí?, a transformarse, pero entendiendo que esa responsabilidad es de cada uno, Yo quisiera hacer el taller presencial, me encantaría hacerlo. cuando quieras. Ana me está diciendo que si lo hice online. Yo lo hice online y la experiencia fue increíble, pero las personas, cuando yo ponía en Instagram cositas, las personas que lo hicieron presencial y online me dicen que presencial es una cosa increíble. Es mejor dicho, no riñen. O sea, muchas personas que lo han hecho presencial, cuando salió el online, no hicieron el online como repaso. Hay personas que después de hacer el online dicen, hey, yo quiero hacer el presencial. Básicamente lo que hemos tratado es como de generar distintos formatos para que haya acceso, como te digo, lo más democrático. El año pasado tuvimos 4.000, como 4.350 personas en 35 países, que es una cosa que nunca en la vida habíamos pues yo ni en la vida, yo ni siquiera me hubiera imaginado. Nosotros habíamos talleres aquí de 32 y cada año pasaban 700 personas, pero esto está abriendo unas cosas súper bacanas, además de compartir con cosas súper lindas. A mí nunca se me va a olvidar hace 2 meses que una niña decía, hey, me acabo de despertar, son no sé qué horas, pero en la madrugada estoy en Afganistán, ¿sí?, para trabajar. ¿Qué? Y yo decía, sé, pues como es demasiado bonito, ¿me entiendes? O sea, como demasiado bacano hoy en día darse cuenta que finalmente uno tiene como amigos y hermanos y compañeros de viaje, porque finalmente eso Total. somos. Yo en el taller no soy profesor de nada, yo digo, venga, sentemos a estudiar juntos, cada uno, a ver si yo también me aprendo esto que estoy diciendo. eh, y finalmente yo enseño lo que necesito aprender, nada más que eso. Entonces me he dado cuenta que la familia era más amplia de lo que yo creía y que caminar acompañado es una nota y eso sí me ha llenado muchísimo el corazón, ¿sabes? Que es raro porque esto que ha sido como un momento de introspección y aislamiento, también al mismo tiempo a mí me ha permitido sentir que uno nunca está solo, Susi, ¿sí? Que finalmente el mundo está lleno de gente muy, muy, muy bacana. Muy bacano. Y que llegan cuando tienen que llegar. Mm, también. Eh, no tienen que saber nada para hacer el taller. No, cero. No hay Nada, ningún trabajar, requisito. no, ganas de trabajar y mente abierta. Sí, mente abierta porque la información que van a oír va casi que en contravía de todo lo que nos han enseñado. A ver, lo que yo siempre digo es, si lo que nos han enseñado funciona, pues deberíamos estar plenos, matados y felices y viviendo en armonía. Entonces, si nuestra vida lo que muestra es también de alguna forma tanto desequilibrio, tanto desbalance, tanto vacío, pues quiere decir que finalmente la vida que nos vendieron pues tiene, por lo menos por lo menos tenemos derecho a cuestionarla, ¿no? Y eso sí que nos cuesta a nosotros, ¿no? Como desafiar. Todos queremos un mundo, todos queremos un mundo nuevo, pero siendo nosotros mismos. Ninguno está dispuesto a pagar el precio de un mundo nuevo. Un mundo nuevo requiere una nueva versión de nosotros. Y para esa nueva versión de nosotros no es un proceso de latonería y pintura, Susi, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es morir a lo que hemos sido hasta ahora y que aparezca un tema totalmente distinto de nosotros sobre este planeta. Y eso cuesta. Entonces yo lo que le Total. digo a la gente es, o sea,
si va a hacer el taller, esté dispuesto a trabajar, porque esa es la otra actitud que tenemos, ¿no? La gente se sienta, va a ver esto que me hace, no, yo no le voy a hacer nada ni me interesa. Sí, la gente me dice que yo soy muy duro con eso. No, es que ese no es mi problema. Yo estoy ocupado solucionando el que me corresponde, que soy yo. Porque este problema que soy yo es el que le jode la vida a las personas que viven conmigo, a mis hijas, a mi señora, a las personas que trabajan conmigo. De ese me tengo que ocupar. Pero la vida suya es suya y yo no se la voy a cambiar. Y como digo, y huya de cualquier narcisista arrogante que le prometa que le va a cambiar la vida, que es una de las cosas que además me cabrea que te cambiamos la vida. ¿En serio? No, así que te cambiamos la vida. No, cero, yo no le cambio la vida a nadie, jamás le he cambiado la vida a nadie, estoy en proceso de ir organizando la mía, ¿sí? Para vivir más sabroso y como te digo, en eso llevo 15 años. Técnicamente soy un adolescente aprendiendo. ¿Cómo? Pues dándome de jeta también contra el planeta, igual que todos. Y sí, uno tiene que ir a trabajar, porque es a trabajar y trabajar muy duro en escarbar y en uno darse muy duro contra la pared, porque, Es Santiago, camellando. algo muy, muy charro, charro, tú eres paisa, No, yo soy caleño. Pues soy pero caleño, charro, pero y criado en Londres. Pues nací así, en sí, Cali, pero me crié en Londres. sí, O sea sí, que y pues, vives en técnicamente soy Medellín, londinense, vivo en Medellín. charro, chistoso, ¿sí o no? Sí. La gente cuando, pues yo cometí un error que yo creo que todo el mundo lo comete y es que uno ya, pues yo por ejemplo sé de mi esposo que número es, ¿cierto? Entonces yo le leía cositas y yo le decía, mira, él es 8. Entonces, tú eres no sé qué, no sé qué, y él se reía, la gente se ríe, es como si Claro. uno le estuviera aplaudiendo al ego, ¿cierto? Entonces es como esto es como uno darse contra la pared y decir, no señores, que esto no es charro, esto es para trabajar y la idea es que usted modifique ciertas conductas. Claro, pero pues hacer eso es la mejor forma para que el hombre nunca lo haga. No, pues, No, es que si a mí alguien me hubiera venido a leerme cosas de una vaina que yo no entiendo y sin contexto, no, pues lo él único era que haría es feliz. burlarme. Ah, bueno, sí, por eso, pero entonces se volvió un horóscopo y no es un horóscopo. Pues Sí, no, a la total. gente no la, o sea, otro aprendizaje, ¿sí? El No, lo trapo tengo no es, clarísimo. el trapo es solo para usted, ¿sí? No, no le limpie nada a nadie, ¿sí? No, No, yo o le sea, rogaba y no, le decía, mira, no, no, haz el taller cero, conmigo. No, 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 yo no voy a no, hacer eso. no, ¿eso para qué? Santi, también me han preguntado, y yo también lo pregunté a Janet, que si haces consultas presenciales, tú las haces, pero después de hacer el enneagrama, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí, y básicamente por una razón, Susi, es que, pues porque es mucho más costoso, evidentemente, y porque es muy poco eficiente sin el contexto del taller. Entonces, para mí no tiene sentido empezar una consulta de cero si tú puedes hacer un taller que tiene 10 horas de formación, ¿sí? Más tareas, más material de apoyo por el mismo valor que tiene una hora de consulta. Y si después de hacer todo eso, ¿sí? Pues quieres tener un espacio uno chévere, ¿sí? Pero si no, yo para qué le voy a andar cogiendo a la gente en una hora. Tú en una hora no terminas de contarme tus rollos. O sea, si en la primera hora me estás contando de que chiquita, mientras veías los Transformers, tu mamá, que no sé qué, y eso es lo que pasa, y yo lo respeto con muchas prácticas psicológicas y psicoterapéuticas, pero es de lo que yo he vivido, y esto lo he validado con psiquiatras. Tú en un proceso como estos que nosotros hacemos, puedes llegar a un nivel de profundidad que no te dan 5 años de psicoanálisis. Entonces, con Total. compromiso y con trabajo, pero es una herramienta súper eficiente. Si ya después de ahí sí, así como también hacemos talleres de pareja, y en los talleres de pareja también le digo a la gente, usted no, su pareja no lo tiene que hacer, porque el problema de su relación de pareja es usted, solucione ese problema a usted, al otro déjelo en paz y no lo joda. Sí, güey, el taller de padre, uno sentándolo ahí, uno queriendo ver un partido, el Nacional o alguna cosa de no, no jodan. La clave es no joder. Y Para ser feliz uno tiene que dejar de joder. en el podcast con Anaisa, creo que lo dijiste, que alguien te decía que iba a mandar el hijo al enneagrama. No, 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 eso es, o sea, mejor dicho, o sea, a mí, eso me ha pasado y me ha pasado un par de veces y me ha costado un par de dificultades, porque ya ha llegado un par de pelados. Oye, ¿por qué quieres hacer el taller? No, es que yo no quiero hacer el taller. Y entonces, ¿usted qué carajo hace aquí? No, es que mi mamá me mandó. No, hermano, váyase de aquí, mándeme a su mamá. Dígale a su mamá que yo le mando a decir que la que está mal es ella. Que la haga ella. El chino sale feliz y la mamá sale, pues, creo que hasta el sueldo. Si algún día yo muero atropellado, puede ser una de esas mamás que todavía está buscando a ver yo por dónde troto.
para Es que es levantarme. Pues la muy verdad, fácil decirle al otro cambia. Es muy cero. fácil. Nadie tiene que hacer el taller distinto a uno, Susi, nadie más. Nadie. Y el cuento es que si todo el mundo hiciera el taller, sería un mundo pura paja. Para que este lugar sea un lugar mejor, usted tiene que solucionar el único problema que usted tiene en la vida, que se llama usted, no más. Es que Sí. nosotros no tenemos otro problema. Cuando uno resuelve ese, se resuelven todos. Bueno, Santi, unas más preguntas sobre el taller. Están haciendo muchas preguntas sobre el taller. ¿En dónde es el presencial? Es aquí en Medellín. Ah, pero estás haciendo uno en Miami en estos días, ¿cierto? Sí, porque como ahora soy un Instagramer famoso, entonces vamos a hacer el taller en Miami. En Súper, 15 eso días, está. impresionante, sí, impresionante. Qué bueno. Entonces, tenemos uno presencial en Miami. No es el mismo formato en Medellín porque no es de inmersión total. Va a ser un taller de 2 días, en un formato chiquito, digamos, solo para el tema presencial. El presencial en Medellín, que es, digamos, el que tiene fechas y el que hacemos más o menos 10 talleres al año, lo hacemos en Medellín en una sede que tenemos para trabajar, en el Retiro, a media hora de Medellín. Pero parte de lo que estamos tratando de hacer, y eso sí es en serio, es tratar de empezar a, a llevar el trabajo a otros lugares. Entonces, pues empezamos con Miami y la idea este año es, tenemos como objetivo poder hacer un taller en Ciudad de México y un taller en Los Ángeles. Eh, Vamos a Súper. ver si somos capaces. Bueno, y en Cali, en Bogotá, en tu ciudad natal, ¿para cuándo? No, apenas haya gente. La verdad, eso es la otra cosa que me ha mostrado la vida y es donde la vida nos invite, allá vamos a estar. El tema es que los talleres presenciales son muy exigentes y son muy exigentes, digamos, energéticamente también hablando. Y otra cosa que yo tengo claro es que pues yo no puedo enseñar de lo que no aplico, Susi, mejor dicho, el precio de hacer esto tampoco puede ser, o sea, no me quiero perder mis hijas, pues, entonces hay que buscar un equilibrio, estamos aprendiendo a hacerlo. Digamos, este tema de trabajar por fuera es totalmente nuevo para nosotros, entonces, pues vamos a tratar de ver cómo lo hacemos y de la mejor manera, pero como te digo, entre los objetivos aterrizados y reales es hacer un taller en México, en Ciudad de México, y un taller en Los Ángeles. El de Miami es el 8 y el 9 de mayo. Eh, Como dice, es un taller muy chiquito porque generalmente no hacemos talleres tan chiquitos. En Perfecto. Medellín hay uno en mayo, el 20 de mayo, y otro a finales de junio. Creo que para esos dos ya no hay cupo, pero creo que ya hay abiertas inscripciones para otro taller. Pero todo eso está ahí en la página del Eso. taller. Eso les iba a decir. En el taller E.Dinamo, que ahí les fijé el comentario, está la información. Es también una cuenta muy linda como de aprendizaje. Y ahí mismo pueden hablar con Janet. Ella es como la que responde todo. Ahí está el WhatsApp de ella. Sí, ahí Bueno, está todo. Ahí está el Linktree, ahí están todos los talleres, la sí. página web, ahí está toda la información. Sí, ahí yo llegué con ese link. Entonces ahí está la información de WhatsApp. Janet les contesta y les manda toda la información. De verdad que es increíble, súper, súper recomendado. Con Santiago, que pues Santi, además eres súper profesional. Pues obviamente tienes tu personalidad que lo hace mucho más chévere, pero eres muy profesional en lo que haces porque hoy en día hay talleres de los talleres dictados pues como por cualquiera. Entonces es muy bacano que esto pues sea con toda la seriedad porque literalmente le puede cambiar la vida a la persona que quiera que eso ocurra trabajando pues Que quiera como trabajar se con eso. trabaja. Y realmente también es que detrás hay un equipo de profesionales muy serios, eso es lo otro. O sea, si yo pongo la cara y eso es la parte del trabajo que yo hago, pero el equipo del taller y Dinamo Consulting, hay un taller de seres humanos donde yo lo digo y no lo digo con falsa modestia, o sea, el más flojo soy yo. Lo que hay detrás es extraordinario, es decir, Francisco, Catalina, Juanita, Janet, el equipo son los seres humanos que a mí, ellos son los maestros míos, ellos son los que me enseñan a mí, los que me sostienen, los que me permiten que yo haga esa parte del trabajo. Entonces, finalmente, cada vez que los felicitan, pues sería muy responsable yo no hacerme a un lado porque el trabajo que hacen ellos y que han logrado es muy chévere. Y sí, todos los días estamos tratando de dar lo mejor que podamos. Yo tengo una sola obsesión y son las cosas bien hechas. A mí cualquier cosa bien hecha me gusta y nos sacamos la madre por tratar de entregarlo lo humanamente mejor que podemos,
siempre habrán cosas que podamos hacer mejor, pero sí le echamos mucho amor y muchas ganas. Y así se siente, con toda honestidad, así se siente el taller. Bueno, les tenemos una sorpresa que yo les decía ahorita, y es que vamos a rifar 3 cupos para el próximo taller virtual del Enneagrama, ¿cierto? Sí. Entonces lo vamos a hacer a través de un post que ya vamos a poner, lo ponemos ahorita, y va a ser una rifa como cualquier otra, aleatoria, se lo ganan las 3 personas que elija el programa de estos concursos aleatorios. Espero que se lo gane las personas que lo necesiten y que estén dispuestas de verdad a darse contra la pared y a poner todo el trabajo para que sea algo bien invertido. Contra la pared, como dicen los buenos reggaetones, ¿no? Mira que finalmente todo habla de lo mismo, ¿no? O sea, ahí es cuando uno se da cuenta que finalmente el reggaetón también hay unos mensajes muy bonitos, muy espirituales. Los invito a que oigan más reggaetón. No era ese el enfoque, creo que demasiado reggaetón, pero sí, Ah, esa es la yo idea. pensé que estaba citando al maestro Anuel o Ozuna o a Wisin y Yandel, que también también dictan talleres de contra la pared. Bueno, hay muchas personas que se lo quieren ganar, va a ser en un post que ya les voy a subir, como con las frases que a mí me parecieron súper icónicas del taller, algunas que has dicho por acá que las he tenido también presentes, y espero que se lo gane el mejor. Santi, muchísimas gracias por este espacio, por compartir con nosotros un pedacito de tu tiempo para abrirnos los ojos y para que entendamos que tenemos que hacer un trabajo fuerte. No, sí, a ti de verdad que por la buena onda y por la energía tan bonita y por el trabajo que has hecho y por la humildad de querer aprender y nada, y por el amor de querer compartir con nosotros, de verdad que en nombre de todo el equipo estamos súper agradecidos, admiramos mucho tu trabajo, lo que has hecho, o sea que este equipo es muy fan tuyo, ¿sí? Todos te quieren mucho, así que la gratitud es nuestra y bueno, que la vida nos vuelva a juntar. Aquí estaremos siempre listos para lo que nos necesites. Que así sea, Santi. Gracias. Bueno, chao y ya les pongo el post para que ya mismo participen. Chao, Santi.